Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, un experimentado político dominicano que apoya al Partido Revolucionario Moderno y a la candidatura presidencial de nuestro presidente y líder, Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, presidente de ese poderoso movimiento El Poder para el Pueblo que apoya la candidatura del presidente Luis Abinader y además aliado de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Pero ante todo, un experimentado político dominicano que defiende la democracia y la libertad. Don Tomás Hernández Alberto, complacido de tenerte aquí en Aeromundo hoy, y nos gustaría conocer tu opinión en relación a este inicio de campaña con motivo de las elecciones municipales, y que hoy tenemos a nuestro presidente candidato presidencial Luis Abinader acompañando a nuestros alcaldes y alcaldesas, a nuestros regidores candidatos, precisamente para ese gran compromiso de todos que tenemos en febrero. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, antes que nada permítame agradecerle el poder estar aquí en este escenario, el escenario que retrata la historia de la República Dominicana durante más de 56 años, y poder entrar en comunicación con los televidentes asiduos y permanentes que tiene este espacio. Es un privilegio para mí. Gracias. En lo que respecta, don Guillermo, al presidente Luis Abinader, ahora en campaña, fíjese la diferencia. El título solamente nos habla, ahora en campaña, porque ahora ya se ha definido que comenzó la campaña electoral y que el presidente de la República, que aspira, gracias, entre otras cosas, a lo que ha sido el sentimiento expreso del pueblo dominicano de su permanencia, el deseo que tiene el pueblo dominicano que permanezca en el poder. No hay ninguna duda que no hay en la historia de la República Dominicana ningún otro presidente que al momento de empezar su campaña electoral para una reelección, y he estado mirando la historia de la República Dominicana, esté en mejores posiciones que la que puede exhibir el presidente Luis Abinader. Si se va a las encuestas, ya usted sabe cómo andan los números. De cada 10 encuestas, 9 encuestas le dan ganador en primera vuelta. Y el porcentaje de esas encuestas nos habla de que puede oscilar entre un 57 y un 63%. Así es. De manera que el presidente asoma a ayudar a sus compañeros y a sus compañeras de boleta ahora en este primer plano, que es el plano que mide la situación en el plano municipal. Y en el plano municipal, ¿cuál ha sido la obra, la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader? ¿Cuál ha sido? Ha tratado a todos los alcaldes de la República Dominicana sin distingo de partidaría política. Sin pluralidad política, es decir, afectándola, porque usted sea de uno o de otro. Absolutamente, y por eso los contrarios. La oposición no entiende por qué. Más de 35 alcaldes y alcaldesas pasaron de las filas opositoras a las filas del Partido Revolucionario Moderno a apoyar a Luis Abinader. Es que Luis Abinader ha gobernado para todo el pueblo dominicano. En el plano de lo que ha sido la política municipal, es una revolución lo que hemos conseguido, don Guillermo, sin distingo, sin distingo. Fíjense que tenemos un candidato opositor que es el primero que tiene que admitir que en su gestión en Santiago ha tenido el apoyo permanente del presidente Luis Abinader, porque el presidente Luis Abinader nos ve a todos como dominicanos primero.
y en esa función, ahí vienen los resultados. Ha habido un cambio sustancial, ha habido una conexión de la política del Estado, del gobierno con los ayuntamientos, sin distingo ninguno. Y la consecuencia de esa acción hace posible que yo pueda vaticinarle a usted, don Guillermo, que pese a los afanes de supuesta unidad entre nuestros contrarios, en las elecciones que habrán de celebrarse en febrero, va a haber un balance de un 75% de ayuntamientos en manos del Partido Revolucionario Moderno y que habrán accionado en función del apoyo de la candidatura de Luis Abinader. De manera, don Guillermo, que nunca había visto yo un panorama más halagador para un presidente en reelección que el que tiene el presidente Luis Abinader. Don Tomás Hernández Alberto, usted fue de los primeros en fundar un movimiento tan poderoso como hoy existe, el movimiento El Poder para el Pueblo. Pero ahora vemos al corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina diciendo que quiere volver al poder para no cometer los mismos errores que cometió durante sus 12 años y los 20 años de gobierno PLDista. Y él fue 20 años presidente del PLD, creador de la corrupción pública y privada y del narcotráfico de Estado. ¿Qué usted diría? Bueno, quiero empezar felicitándolo, porque por lo menos habla de haber cometido errores. Pero él tiene una deuda frente al pueblo dominicano. Él no ha explicado nunca lo de los 200 millones de pesos que Quirino dice haberle prestado y que nunca le devolvió. Al pueblo dominicano yo le pregunto, él ha respondido esa partecita que tiene que ver con su conducta. Él ha respondido por qué las empresas del Estado se pasaron al sector privado en la República Dominicana. Él ha dicho algo sobre si está arrepentido de eso o no. Pero es este presidente el que creó una fundación sobre la base de dinero que obviamente no puede explicar. Porque ¿y de dónde diablos se puede sacar tanto dinero para tener una especie de palacio nacional? Pero sí llegó pobre el 16 de agosto del 96 al poder político. No tenía fundación multimillonaria y desde el poder hace una fundación multimillonaria y ahora no quiere rendir cuenta de ese patrimonio multimillonario que sus propios compañeros lo califican de robo público. Y que él nunca se ha detenido a explicar sobre esa conducta. Pero es él el que hizo multimillonario a varios contratistas. Para poner alguno, ahí tiene usted el que hizo el metro. Y ahí tiene usted el que tuvo una obra pública. Nunca han explicado. Y ellos dicen haber sido siempre socio del presidente Leonel Fernández Reina. Si hay en la República Dominicana una persona que tendría que hincarse frente al país a pedir perdón por todo lo que hizo cuando fue presidente de la República, ese se llama Leonel Fernández Reina. No lo ha hecho porque él se cree que está por encima del bien y del mal. Por eso empecé felicitándolo, porque por lo menos habló de los errores que pudo haber cometido. Entonces, un presidente en esas condiciones no está en calidad de Pero robar el dinero de los impuestos al pueblo dominicano por 20 años en contra de lo que le enseñara el patriota Juan Bosch, que le enseñó ética, moral, principios y valores, que creó un círculo de estudio para ser líderes honestos, para que vinieran a defender al pueblo dominicano en el poder político y la respuesta ser una fábrica de multimillonarios. ¿Usted qué diría? Don Guillermo, esto no tiene explicación ninguna. Que un expresidente de la República, que durante el tiempo en que fue presidente hizo una fundación, que nunca pagó la luz, que ha llegado a acumular 86 millones de pesos de deuda a la corporación, bueno, a la corporación no, a Edesur. A Edesur. Mientras los pueblos y los pobres de los pueblos, no, pero ahora dice él que tienen que pagar hasta el último centavo. Ahora dice él
que el gobierno, que el combustible está bajando, que debe bajar la tarifa de energía eléctrica y él no paga la luz. Pero además también está actuando con mucha irresponsabilidad. Porque él sabe que el asunto de la energía eléctrica es un asunto de acuerdo tripartito. Todas las organizaciones políticas firmaron el acuerdo que tiene que ver con la regulación de lo que significa la luz en la República Dominicana. Y su partido fue parte de ese entramado, si se quiere, virtuoso, porque ese es un buen entramado. No como los entramados dolorosos a la que él acostumbró al pueblo dominicano. Por eso cuando yo hablo de corrupción, don Guillermo, yo tengo que decirle a la República Dominicana que el responsable del entramado de corrupción de Estado, el responsable del entramado de corrupción vinculante al mundo del narcotráfico se llama Leonel Fernández Reina, y que por lo tanto tiene la responsabilidad, antes de pretender volver a la República Dominicana como presidente, tiene la responsabilidad de explicarnos por qué esa inconducta, por qué no tomó en cuenta la opinión del pueblo dominicano, por qué no cambió de parecer en el camino, por qué el propio Danilo Medina se quejó cuando llegó al poder, planteando que había dejado en bancarrota al Estado dominicano. Entonces, yo no acabo de entender la conducta o la inconducta del presidente Leonel Fernández Reina. Y eso tiene una explicación. Porque es que la desesperación, don Guillermo, no es buena consejera. Su conducta, inclusive, en lo que significa su discurso, nos habla de un cambio sustancial en su manera de ser y de accionar. Antes de un hombre respetuoso en el discurso, ahora ha pasado a ser un hombre irrespetuoso en el discurso. Desesperado, diríamos. Desesperado. Y mire, le voy a decir algo. Yo le voy a recomendar al equipo que está al lado del presidente Leonel Fernández Reina que le pongan un baldo de agua fría en la cabeza para que enfríe su cerebro cuando vaya a hablar. Porque la verdad que cada vez que habla lo que hace es que comete errores o que comete irrespeto. O que se exhibe con una forma de expresarse que nos habla de que su situación no es todo lo normal que debiera ser para aspirar de nuevo a ser presidente de la República. Mire, don Tomás, usted es un político experimentado de muchos años. Hemos visto en esta epopeya histórica reciente de los últimos 63 años a líderes que llegaron como maestros y nos enseñaron política. Comenzamos con ese 20 de diciembre de 1962, la elección democrática por el voto popular de Juan Bosch, un maestro de la política que fundara el PRD y que fundara al PLD. Y le enseñó cómo eran y deberían ser los líderes responsables y no corruptos ni ladrones de los impuestos del pueblo dominicano. Hoy, ¿de qué sirve la experiencia? Si en política y en la vida la experiencia es la suma de nuestros errores para no repetirlo. Ahora vemos a Fernández, que a estos que andan buscando el poder político, sin reconocer errores, sin pedir perdón y sin decirle al pueblo dominicano cómo se puede llegar pobre al poder y exhibir un patrimonio multimillonario sin explicación. ¿Qué usted diría? Yo creo que la nación dominicana está pasando en este momento por un momento que habrá de recordarse en la historia. Por primera vez en la República Dominicana, el debate es entre la honestidad, la transparencia, la honradez, los valores fundamentales del pueblo aposentado hoy en el poder político con Luis Abinader, y todo lo contrario que expresa la otra parte, que ha sido el uso indebido de los recursos del Estado, que ha sido el hecho cierto de que muchos de sus funcionarios están prácticamente en este momento presos de confianza, porque así se puede llamar un acusado donde han habido contundentes pruebas de su paso por el poder. Ha sido fundamentalmente, esta es la única vez en que la historia se está accionando entre la honestidad, entre la honradez, entre la probidad,
entre la transparencia y todo lo que significa la falta de honradez, el irrespeto a los dineros del pueblo, el no poder explicar conductas en el poder, el no poder explicar la cantidad de recursos que exhiben y admiten tener, que no tienen cómo comprobar de dónde han provenido. Es una diferencia total con relación a los temas. Don Tomás, tenemos un presidente honrado que llega al poder político por el voto mayoritario de nuestro querido pueblo dominicano el 16 de agosto de 2020 y la primera medida que toma, tal como prometió, Ministerio Público Independiente, y escoge a una magistrada como doña Miriam Germán, una mujer que no conculca derechos y que solo respeta la ley y la Constitución de la República, diferente precisamente a ese ejercicio de 20 años del CPLD, de que Fernández fue presidente durante 12 años, que desde que llegó nombró como procuradores generales de la República a miembros del Comité Central y a miembros del Comité Político. Y luego lo hizo presidente de Suprema Corte y también de jueces. Es decir, se apoderó del Poder Judicial para no ser tocado, no ser alcanzado cuando no estuviera. ¿Usted qué dice? Pienso que eso significa lo que en derecho se llama prevaricación con alevosía. Es decir, cuando usted acciona en un hecho y usted mismo, sabiendo que puede ser declarado culpable por una persona vinculante con usted, usted lo que hace es que se rodea de un grupo de acólitos que le garanticen, o que cree usted que le pueden garantizar, que si va a cualquier tribunal pueda salir ileso. Se blindó contra la posibilidad de que pudieran perseguirlo. Al venir la nueva etapa y llegar Luis Abinader con una fiscalía, o mejor dicho, con una procuraduría totalmente independiente, que es todo lo contrario a lo que él... Que no le da órdenes políticas. Que no le da órdenes políticas, que respetan los procesos y que al mismo tiempo persiguen la corrupción. Esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente. No, y a los funcionarios de nuestro gobierno tampoco se la tolera. No solamente no se la tolera. Hay régimen de consecuencia, lo someten. Aquí no hay vaca sagrada. El presidente ha sido consecuente con sus palabras originales. Yo tengo amigos, pero no cómplices. Es decir, este es un presidente que no solamente ha predicado con su ejemplo, que no solamente ha predicado con su acción, sino que en su gestión de gobierno usted puede ser prácticamente sacado del escenario tan solo por el rumor, que fue lo que le pasó a mi amigo Danilo Medina, que hizo un gobierno más o menos bueno en términos de obra y sin embargo no pudo, nunca pudo perseguir a los corruptos o hacer que su justicia persiguiera a los corruptos. Yo recuerdo que en una ocasión lo encontré, me preguntó que cómo andaba el gobierno. Digo, en muchas cosas anda bien. Ahora, la promesa original que usted hizo, señor presidente, de que perseguiría aún por el simple rumor, no ha podido ser hecha realidad. Me confesó, me dijo, Tomás, es que son compañeros. Es que son compañeros. Para Luis Abinader no hay compañeros en ese sentido. Para Luis Abinader no hay amigos en ese sentido. Luis Abinader actúa consecuentemente, aún sabiendo que esa actuación de alguna manera puede dejar un cierto sabor amargo en gente que quizás contribuyeron a que llegara al poder político. Su compromiso con el pueblo dominicano, su compromiso con la transparencia, su compromiso con la honradez, que viene de familia, don Guillermo, usted y yo lo sabemos, que viene de familia. Es hijo de un prócer de la República, José Rafael Abinader, que tuvo la oportunidad de crecer económicamente, de crecer en el plano educativo y que nunca jamás traficó con influencia. Así es. Es decir, que es el presidente que tenemos. Mi querido Tomás, el movimiento poderoso, el poder para el pueblo que tú diriges, ¿cómo va ese apoyo que está dándole a la municipalidad del Partido Revolucionario Moderno y aliados? Tengo una satisfacción enorme, don Guillermo.
una playa de aspirantes alcaldes se han acercado al poder para el pueblo. Por alguna manera o por alguna razón le han dicho que nosotros somos una fuerza emergente, poderosa, vinculante, y que la participación de nosotros puede serle positivo. Usted no sabe la satisfacción que se siente. Nosotros llegamos a esto fundamentalmente con un solo motivo: apoyar a Luis Abinader, cuando ni siquiera se había definido si Luis Abinader iba a llegar, iba a aspirar o no. Apoyarlo. Tirado a la calle al medio, predicándole a los PRMistas disgustados, a los PRDistas que antes estuvieron en el PRD, a los PLDistas, a la Fuerza del Pueblo y a la gente que no está vinculada a partido político, que la gente no sabe eso, que un buen porcentaje de los dominicanos, es más de la mitad de los dominicanos no son militantes de ningún partido político, y esa es una fuerza que se llama la de la sociedad, que está volcada completamente a favor de Luis Abinader. De manera que no hay por dónde, don Guillermo, no hay por dónde. Mi querido don Tomás, vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, es oportuna, valga la redundancia, la oportunidad. ¿Por qué? Porque este es el segundo domingo del mes de enero. Es un gran privilegio poder estar en este escenario para llamar a los compañeros y a las compañeras del PRM, a los partidos aliados al PRM y a Luis Abinader, y a los movimientos que han trabajado en favor del presidente Luis Abinader, que ahora la etapa que viene ahora es la etapa de hacer el sentimiento, hacerlo voto, que es una etapa completamente diferente, el sentimiento llevarlo a votar. Y por eso pido a las estructuras del PRM y pido a las estructuras de los movimientos que vinculen ahora más que nunca el trabajo proselitista con el trabajo electoral. De manera que a la hora de la hora y el día de los días ganemos abrumadoramente las municipalidades, y ese será el plano desde el cual vamos a relanzar de nuevo a Luis Abinader, y tendremos un presidente de la República con más de un 60% en las elecciones que se avecinan. Mi querido don Tomás, aquí tú siempre vas a tener la oportunidad de venir a ejercer la vida política, el liderazgo político de tu experiencia al servicio de la democracia y de la libertad. Te apoyamos. Y a ustedes, amigos televidentes, les hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, que lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, el presidente del poderoso movimiento El Poder para el Pueblo, que apoya las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno en la municipalidad y la del presidente Luis Abinader como el candidato presidencial. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro ministro de la Presidencia, el licenciado Joel Santos.